Buenas noches. España está conmocionada por el accidente aéreo de ayer en el que murieron 150 personas, 51 de ellas españolas, entre las que se encuentran al menos 5 aragoneses. La caja negra recuperada ya se está analizando. Hablaremos de ello con nuestros invitados, pero también del estado en el que se encuentra la Facultad de Filosofía y Letras. Ayer hubo un nuevo susto tras caer un trozo de techo de una sala de estudio. Analizaremos además la alerta en los pueblos de la Ribera ante la nueva crecida del Ebro. Y para hablar de estas cuestiones nos acompañan esta noche en esta mesa de redacción José Ignacio Senao, concejal del PP en el Ayuntamiento. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Pascual Moreno, médico. Pascual, buenas noches. Buenas noches, María. Y Pilar Alegría, diputada del PSOE en el Congreso. Buenas noches. Hola, buenas noches. En primer lugar, vamos a hablar de ese terrible accidente aéreo. Decíamos, hay 51 víctimas españolas, al menos 5 de ellas son aragonesas. Una de las cajas ya se ha recuperado, una de las cajas negras, y se está analizando. El presidente Rajoy se ha acercado hasta la zona del accidente para conocer la situación de primera mano. Ayer ha estado con Hollande y con Merkel. Antes de seguir hablando sobre este accidente, en primer lugar, nos tenemos que acordar de las familiares, de los familiares de las víctimas, expresarles desde aquí nuestra solidaridad y todo nuestro cariño, ¿no? Es en primer lugar nuestro pensamiento. José Ignacio. Sí, es lo más importante, ¿no? En estos momentos, acordarnos de las familias, del dolor, del sufrimiento, de la desesperación y, por supuesto, pues estar al lado de ellas para aportarles en la medida de lo posible pues toda la ayuda que es poca, ¿no? En estos momentos. Bien, el accidente, hablamos de los viajes en avión, son los más seguros, realmente son los más seguros si se cuenta el número de accidentes que puede haber y lo comparamos pues con los accidentes de circulación. Es muchísimo más seguro el avión que viajar en coche, ¿no? Pero claro, no te haces a la idea, y cuando además te azota la realidad y te enteras de que 155 personas en una fracción de segundo pasan de la vida a la muerte, pues es muy triste y es muy lamentable y es un impacto tremendo, ¿no? Pues una muerte, alguien ha dicho, es una muerte colectiva, que luego, bueno, pues además te deja impotente, ¿no? Porque reconoces nuevamente un cascarón que vuela, que incluso pues desafía las leyes de la física, pero que se ha comprobado que es tremendamente seguro y que bueno, pues por
se sabe y hay que ser respetuosos pues hasta que sepamos quién debe de informar, ¿no? Que será la compañía y por supuesto la, en fin, los investigadores que están encargados de ello, donde van a también intervenir los distintos gobiernos, es decir, los distintos países que tienen afectados, donde ha sucedido en Francia y luego pues aquellos países que más víctimas tienen y conocer, porque es lo importante, es saber cuáles son las causas para poner también los remedios técnicos, si es que lo son, para la tranquilidad de todo el mundo. Conocer cuanto antes lo que pasó, ¿no? Es una de las cosas más importantes que hay que hacer ahora. Sí, yo, bueno, compartir la solidaridad con las víctimas, ¿no? Yo en concreto además me gustaría personalizarla en una compañera de trabajo, una estupenda persona que ayer perdió a dos hermanos, ¿no? en este accidente, ¿no? Y que a todos nos deja todavía más helados por la cercanía, ¿no? Y por sufrirlo un poco todavía más de cerca, teniendo en cuenta que además efectivamente hay 5 víctimas de esta comunidad autónoma, ¿no? Yo creo que efectivamente especular sobre las cosas en estos momentos es un poco absurdo. Yo entiendo que además de Paula conversaciones y a páginas de periódico, pero es verdad que lo que hay que hacer es esperar a que se haga el análisis de qué es lo que ha podido pasar para que algo tan extraño ocurra, ¿no? Porque es verdad que además los aviones estábamos acostumbrados a que los accidentes fueran habitualmente en las maniobras a priori más comprometidas, que son el despegue y el aterrizaje, ¿no? Y no en pleno crucero, en pleno vuelo, y últimamente, y de hecho el año pasado ves las estadísticas y creo que 13 de los 21 accidentes que hubo se produjeron en esta situación, ¿no? Lo cual llama un poco la atención, porque viene a corroborar un poco una lectura que he hecho desde diferentes estamentos que agrupan a expertos y a pilotos, que hablan de cómo se ha automatizado de forma muy llamativa este tipo de maniobras, precisamente por la dificultad que podían conllevar y los riesgos que conllevaban, pero se ha descuidado un poco la posibilidad de reaccionar rápido ante una situación de emergencia cuando el avión está en vuelo directamente, ¿no? Y cómo tamaña automatización además ha generado pues una carencia a lo mejor de capacidad de reacción ante estas situaciones, ¿no? Y una falta de habilidades a lo mejor por parte de algunos pilotos, porque no se han visto enfrentados a esas situaciones, ¿no? Y porque ahora el avión, de alguna manera, y te lo dicen personas que trabajan en este ámbito, vuela solo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y la actuación es mucho más reactiva que antes, que era mucho más activa por parte del piloto, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que hay que hacer es ver qué causas han sido y poner todos los medios para que esto no se repita, incluso si eso supone tener que replantear
ser responsables de la vida de tantas personas, ¿no? Y a partir de ahí, yo creo que esperar, ¿no? Hay que tener paciencia en todo, ¿no? Porque ya el rescate en sí, la recuperación de los cuerpos, pues va a ser muy compleja teniendo en cuenta la zona, teniendo en cuenta el tipo de accidente que se ha sufrido y por tanto pues yo creo que hay que dejar pasar un poco el tiempo, ¿no? Pilar. Sí, yo más o menos un poco lo mismo que habéis dicho los tres, ¿no? En primer lugar, mostrar toda mi solidaridad y mi cariño hacia las familias de las víctimas, ¿no? Yo creo que hay sucesos que cuando los conoces, como los conocíamos ayer, el día de ayer, ninguna palabra, ¿no?, es suficiente seguramente para demostrar el terror y el dolor, ¿no?, que provoca un incidente de esta magnitud. Y yo creo que ahora lo primero que debemos hacer todas las personas es ponernos a disposición en las distintas entidades y administraciones para prestar toda la ayuda que se pueda a los familiares, que yo creo que es una cosa que hemos hecho bien. Creo que desde el primer momento, tanto el gobierno de Cataluña como el propio gobierno de España, incluso la Casa Real, mostraron, digamos, una buena coordinación y pusieron sobre todo en primer lugar la atención a esas personas que de una manera desesperada buscaban información y querían saber qué es lo que estaban pasando, y por tanto creo que no hay en este momento ninguna otra cosa que hacer más que atender a esos familiares y poder prestarles toda la información que sea necesaria. Y por supuesto hay que esperar, hay que tener paciencia, seguramente en estos momentos, que es complicado no conjugar esta palabra, para que en cuanto se descubra la segunda caja negra, los investigadores digan exactamente qué ha pasado, porque a veces, y quizá a veces hay que comprender, ¿no?, que en momentos tan complicados y tan dolorosos se dé pábulo a ciertas elucubraciones que no llevan a nada más que a la confusión, y cuando hay un dolor tan grave por el medio, creo que hay que intentar respirar profundamente y esperar a que los investigadores hagan su trabajo y que digan exactamente qué ha pasado, y a partir de que conozcamos cuáles son los motivos que han producido este terrible accidente, se puedan tomar decisiones del tipo de formación, del tipo de seguridad de avión y muchas otras cuestiones que los expertos nos tendrán que decir. Bueno, pues el deseo desde aquí de que se averigüe cuanto antes qué es lo que pasó en ese accidente. Vamos a dejarlo ya y hablar ahora de otra cuestión. Nos acercamos a nuestra comunidad. Hablamos de la Facultad del Estado en el que se encuentra la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. Ayer se produjo un nuevo susto cuando se cayó parte del falso techo de una de las aulas de estudio. Recordamos que antes de ayer, el lunes,
leía parte de una luminaria de una de las aulas sobre la espalda de una alumna afortunadamente sin causarle daños. Son 2 días seguidos de incidencias, pero unas incidencias que se siguen desde hace tiempo, desde hace años, se siguen produciendo. Urgen actuaciones en esta facultad. José Ignacio. Sí, bueno, las noticias que hemos tenido son evidentes, ¿no? Y lo primero que hay que atajar es la seguridad de los alumnos. Eso es lo prioritario de todo. Yo he leído que, bueno, incluso se puede llegar, si es evidente que hay un riesgo como se aprecia, ¿no? Que se ha desprendido pues una carcasa de una luminaria, eso tiene sus riesgos, que bueno, eso puede estar contemplado dentro de lo que es el mantenimiento de luces y tal, pero luego hay otras cuestiones estructurales que yo no niego y que habrá que atajar, y que en este caso, bueno, pues tiene que primar por encima de todo que las personas que están allí haciendo uso de la facultad, alumnos, profesores, que todo el mundo pues tenga las garantías de seguridad que son exigibles pues en todos los sitios donde tenemos que estar, ¿no? Bueno, a partir de ahí, bueno, pues habrá que plantearse, porque no se trata tampoco de atender, al parecer, una pequeña reparación, sino que esto viene sucediendo desde hace bastante tiempo, desde hace bastantes años, y da la sensación que la Facultad de Filosofía y Letras, María, lo que precisa es de una intervención a fondo, es decir, de plantear, y supongo que debe de haber ya algunos estudios y debe de haber algunos proyectos para bueno, intentar pues restablecer en el edificio todas las garantías y toda la seguridad que debe tener un edificio que se supone que a lo largo del tiempo habrá tenido unas etapas de mantenimiento, pero bueno, esto no vamos ahora a analizar si se hizo o no se hizo en su momento adecuado. La realidad es la que es, y esa realidad pues hay que coordinarla pues para sacar adelante ese problema. El decanato, los profesores y los alumnos se han concentrado hoy precisamente para pedir la rehabilitación del edificio. ¿Cuál? Bueno, a ver, la situación efectivamente es lamentable, ¿no? Porque ya no solo en las zonas de más paso de gente o de más presencia, sino en muchas zonas, muchas dependencias de la Facultad de Filosofía y Letras hay cubos de agua puestos de forma casi permanente, pues para de alguna manera actuar preventivamente ante cualquier época como estos días en los que llueve durante con cierta intensidad en Zaragoza, ¿no? Y además ha habido más una vez pues sustos de agua en equipos informáticos, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que la situación
que la Facultad de Filosofía y Letras sufra carencias de ese tipo, sino que hay un problema de seguridad. Es decir, si hay agua en un doble techo, que supone que si haga un trozo del doble techo o un plafón, esa misma agua puede afectar la instalación eléctrica, que también muchas veces está ahí, y provocar un cortocircuito. Es decir, hay cuestiones de seguridad obvias, ¿no? Esa es la primera idea, pero es que además hay que tener en cuenta que hay un proyecto redactado desde aproximadamente unos 10 años que ya contemplaba una reforma a fondo de la Facultad de Filosofía y Letras, tanto del pabellón de Filología como de la propia Facultad de Filosofía y Letras, y no se ha ejecutado, pues básicamente aduciendo razones de carácter presupuestario, ¿no? Pero es que si cualquier persona, cualquiera de nosotros o cualquier institución mañana acude al Ayuntamiento de Zaragoza y denuncia esta situación, el Ayuntamiento tendrá que dar una orden de mantenimiento de la Universidad de Zaragoza, que es la propietaria del edificio, para que actúe sobre él. Por lo tanto, el tema yo creo que hay que abordarlo, ¿no? Yo creo que hay que abordar una solución, al menos a las cubiertas, que es el problema más grave que está suponiendo en estos momentos, que además, por la información que yo tengo, sería compatible con ese proyecto que está elaborado y que está redactado, aunque no hubiera disponibilidad presupuestaria para hacerlo completamente, o abordar parcialmente ese proyecto que ya está redactado, ¿no? Luego podríamos hablar de si esto no deja de ser una especie de metáfora de la situación de la Universidad de Zaragoza, pero eso, si queréis, lo dejamos para una segunda vuelta. Sí, bueno, un poco la situación de la universidad, de la Facultad, perdón, de Filosofía y Letras, no es algo nuevo. Seguramente los incidentes que hemos conocido estos días son los más graves, afortunadamente, sin provocar ningún daño personal, ¿no? Pero yo creo que todos los que estamos aquí conocemos que el equipo rectoral de la Universidad de Zaragoza lleva unos años solicitando al Gobierno de Aragón una provisión de fondos económicos para poder acometer, entre otras cosas, obras en esta facultad, que yo creo que es de todo el panorama universitario de Aragón quizá la que más rápidamente necesite algún tipo de arreglo. Y además estamos hace una semana, por cuestiones de mi trabajo, tuve que estar en esa Facultad de Filosofía y Letras, y la verdad, cuando te das un paseo por esa facultad, te das cuenta que es urgente y necesario que de una vez por todas se acometa algún tipo de obra, y como decía Pascual ahora, que estamos hablando de cubiertas, y afortunadamente no ha pasado nada a ningún alumno ni a ningún profesor, pero yo creo que el gobierno, que en este caso es el que tiene las competencias en materia de universidad, debería sentarse a hablar seriamente con la Universidad de Zaragoza y hacer algún tipo de provisión de fondos para que esto no suceda. En este caso hemos tenido una ruptura de cascotes, pero es que si en este caso estuviéramos hablando de que hubiera dañado a algún alumno, a algún profesor, estaríamos hablando seguramente
tasas como el resto de los alumnos de otras facultades, por lo que tendrían que tener los mismos derechos, las mismas instalaciones. Nada baratas, por otro lado. Los alumnos efectivamente son, y profesores que también están allí conviviendo, los que deben de tener la mayor atención y los que no tienen la culpa de nada, por supuesto, ni de los presupuestos a lo mejor habidos y no empleados adecuadamente, ni de que los sucesivos gobiernos de Aragón pues hayan tenido a lo mejor que tener que atender otras circunstancias. Pero en fin, la evidencia es la que hay y yo estoy de acuerdo con Pascual que hay que atender a lo esencial. En un edificio lo primero es cubrir aguas y que no haya filtraciones, porque eso asegura la fortaleza de la propia estructura, evita que haya, y no somos entendidos, pero esto ya se aprende, evita problemas pues, de posibles problemas eléctricos y sobre todo el tener cubierta esa posible filtración. Hay que tener en cuenta que hemos tenido unos días de una lluvia inusitada. Yo no recuerdo en Zaragoza que haya llovido desde que tengo uso de razón tantos días seguidos y con tanta intensidad. En el parking de la Plaza del Pilar había cubos, es decir, y no pocos, ¿no? Hasta en el propio ayuntamiento también había goteras. Pero eso no quiere decir que haya que atender algo que se está denunciando y que bueno, que los alumnos tienen derecho a reivindicar, porque su seguridad tiene que estar por encima de todo. Pero insisto que luego todo esto va ligado también y unido a que todas las instituciones, ahora que estamos en esta ola de transparencia, que además yo estoy de acuerdo y el gobierno de España así lo ha manifestado y el gobierno de Aragón también, pues que todas las instituciones debemos de estar marcados por esa línea de transparencia y de dar cuentas de todo y de saber en todo momento, porque ha habido momentos, ahora son momentos difíciles, pero en todas las instituciones ha habido momentos en que los presupuestos eran posibles para hacer muchas otras cosas y probablemente pues no se atendió lo que se tenía que atender porque se creyó necesario que eran otras cosas más prioritarias. Pero bueno, es fundamental, es que dentro de lo que es la estructura de una universidad, que menos pedir es que donde estamos aquí, que menos pedir, María, que este estudio sea seguro, ¿no? Es que si no, no podríamos desarrollar el programa, por lo tanto, habrá que trabajar y habrá que coordinarse para que esto se resuelva cuanto antes. No, simplemente plantear que yo creo que la cuestión requiere de cierta urgencia, ¿no? Y que prioritaria. Y que los hechos además están avisando, es
cultura de alguna manera de responsabilidades de otro tipo, ¿no? Ya no solo políticas, sino incluso de carácter penal en determinadas circunstancias, ¿no? Pero antes de llegar a eso, yo creo que el edificio está comportándose bastante bien para la edad que tiene, ¿eh? Y lo único que está avisando es de que necesita pues algún tipo de tratamiento al menos paliativo. Debería la DGA y la universidad ponerse de acuerdo para priorizar este asunto. Sí, bueno, es que yo creo que el detalle más llamativo, y me perdonáis la expresión, ha sido lo que ha sucedido en la Facultad de Filosofía y Letras, pero digamos que lo importante es que la universidad lleva ya unos años quejándose, y yo creo que con motivo, ahí están profesores, alumnos y personal no laboral de la universidad quejándose de la dejación o de la poca priorización que el gobierno de Aragón está dando a la Universidad Pública de Zaragoza. Bueno, vamos a dejar el tema de filosofía y letras, hablamos ahora de otro asunto que también nos interesa, los efectos. Hablábamos de las lluvias, los efectos de esas abundantes lluvias de estos días, entre ellos la crecida del río Ebro, que mañana entra en Zaragoza, pero ya está afectando a los pueblos de la ribera, y por otra parte la crecida del Huelva. Se ha tenido que desalojar una residencia en Cadrete y un centenar de viviendas por la crecida de este río. Estamos preparados para afrontar de nuevo una crecida 3 semanas después. José Ignacio. Bueno, pues lo que está claro es que ahora las avenidas, el aumento de los caudales viene además por las dos orillas, ¿no? Y entonces no solamente está afectando por donde la parte del Pirineo, sino que también todos los afluentes como el Huelva, que también se ha desbordado, pues están causando daños. Hemos tenido hace muy poco una que casi era normal, esta otra que tampoco era tan extraordinaria, eran 2.600 hectómetros cúbicos, y yo quiero recordar que he vivido algunas de 4.000, casi llegando a los 4.600 o 4.700 hectómetros cúbicos. Bueno, el problema es que todavía no se han podido valorar los daños porque el agua no se ha retirado del todo. Ya no es un problema de inundación por desbordamiento, sino que el agua se trasmana. Hay unas zonas en Zaragoza concretamente, pues todo lo que son las balsas del Ebro Viejo, donde hay un cauce subterráneo del propio río Ebro, que los acuíferos se han repletado, se han impregnado de esa agua y que la hacen fluir como si fueran manantiales, y que claro, mientras esto no se pueda recuperar, es difícil actuar. Eso añadido a que hay algunas de las motas que están tocadas, que están muy deterioradas, pues por el impacto de las aguas, hace
pues como se está haciendo, tratar de reforzar esas motas, que se está haciendo en la medida de lo posible, porque nosotros sabemos que en el mar, cuando juegas con tus hijos y pretendes hacer un muro a las olas, por mucha arena que eches, al final la marea cuando subes se lleva esto, ¿no? Bueno, pues habrá que afrontarlo, pero lo importante es que esas obras integrales que hay que hacer en todo el río Ebro, fundamentalmente en la cuenca del Ebro, pues haya que hacerla de manera que todas las comunidades autónomas afectadas, todas estén de acuerdo, que de hecho se hagan las obras adecuadas, porque obras que a lo mejor mejoran la situación del río en una zona perjudican las que van aguas abajo, y esto se ha visto claramente, que en Zaragoza hemos salvado algunas de las inundaciones que se producían antes de la Expo, y sin embargo aguas abajo, pues a partir de Fuentes de Ebro ha habido muchísimos más problemas. Bueno, pues todo esto habrá que conjugarlo, y por supuesto, bueno, es una cuestión de coordinar institucionalmente. De hecho, tanto el Gobierno de España como la Confederación Hidrográfica, como los gobiernos autónomos de todas las comunidades que les afecta, porque al principio era en cabecera. En Aragón fue donde más daños hemos tenido, pero ahora vemos que aguas abajo está sucediendo. Bueno, incluso las inundaciones que ha habido fuera de nuestra cuenca, también en la zona valenciana, donde incluso ha habido desgracias que lamentar, desgracias de personas que han fallecido a causa. Bueno, ahora lo que sí se está haciendo, y me consta que se está haciendo y bien, es alertar con el suficiente tiempo para que aquellas zonas que puedan ser inundables, pues bueno, lo primero, evitar todo tipo de riesgos personales, e incluso dentro de las explotaciones también evacuar a los animales para que no vuelva a suceder aquella cantidad de pobres animales que los arrastró la corriente, o simplemente se ahogaron en sus instalaciones porque se vieron inundadas. Nos han recuperado los vecinos de la ribera de una crecida y ahora les viene otra. Veremos a ver qué magnitud tiene, y esperemos que no sea, desde luego, como la segunda, ¿no? que ya tuvimos, ¿no? Y veremos a ver. Yo creo que de alguna manera el Ebro hay que recordar lo que es un Ebro de una cuenca mediterránea, es un río que tiene comportamientos de este tipo, y hay que asumir que eso implica tomar decisiones que permitan de alguna manera, sobre todo, aquilatar cualquier tipo de afectación a las personas, y por tanto tanto a los cascos urbanos fundamentalmente, como secundariamente a los procesos de producción que se producen en la zona.
ecosistema, ¿no? Yo creo que además en torno al Ebro hubo acuerdos ya en torno a un plan ambiental, un plan medioambiental del propio río. Hay una unidad de cuenca que propicia una lectura técnica de alguna manera de lo que le pasa al río y de lo que y cómo hay que actuar. Y yo creo que hay que aprovechar este tipo de herramientas para llegar a consensos que permitan actuar y efectivamente que al final uno no vaya buscando soluciones ad hoc, ¿no? Porque la gente de la ribera también te cuenta que al final en algunos pueblos ha habido afectación donde antes no había, porque enfrente, que no en una zona donde vivía nadie, se ha puesto una mota para proteger una explotación agrícola o ganadera, ¿no? Entonces yo creo que hay que marcar el orden de prioridades. Hay que saber que el río durante mucho tiempo, en momentos como estos de gran avenida, ha inundado determinadas zonas, que esas zonas tienen que seguir siendo dominio del río en determinadas circunstancias y que por lo tanto hay que prepararlo para que eso ocurra, y eso incluso supone pues plantear motas que en un momento determinado puedan ser abiertas, puedan ser, y no simplemente actúen como un obstáculo que traslada el problema a un poco más adelante al vecino de enfrente, ¿no? Yo creo que hay que hacer una lectura de mucho consenso, que parte de ese trabajo está hecho, y de ver qué medidas se pueden tomar para que esto no sea una noticia que nos pase, porque esto ha pasado, pero hace 2 años también pasó, y el problema además es que puede volver a pasar también este año, pues cuando empieza a derretirse la nieve, cuando si coincide con una climatología, con una meteorología en la que tengamos una pluviometría alta, es decir, nos podemos encontrar con problemas recurrentes que yo creo que está invitándonos de alguna manera a entender lo que es un río y a abordar las soluciones, ¿no? ¿Estarían de acuerdo los vecinos, los propietarios de esas explotaciones agrarias en poner en marcha esas medidas que ha planteado Pascual, de dejar zonas inundables? Yo sí que creo que frente a este tipo de situaciones, que este año, esta es la segunda que vamos a vivir, esperemos que no sea tan abundante como la que ha pasado hace escasas semanas. Yo creo, como decía Pascual, que lo prioritario son cascos, por supuesto, ciudadanos y personas, no faltaría más. Y creo que las administraciones públicas, las instituciones públicas, tenemos que primero darles la información veraz a los ciudadanos que residen tanto en Ribera Alta, Ribera Baja, y por supuesto asegurar que no corren peligro, y si porque bueno, por el desbordamiento del río, sus riberas, sus pueblos son dañados, que luego se les proporcione ayudas económicas para poder subsanar esos problemas. Y creo que eso conlleva a una buena coordinación entre distintas administraciones. Antes hablábamos que en el otro caso hemos visto cómo las administraciones han sido capaces de llegar a un consenso rápido, y sin embargo
embargo, aquí en la última riada hemos visto cómo las administraciones no se ponían de acuerdo y veíamos una descoordinación mayúscula. Yo creo que los ciudadanos de los distintos pueblos no pueden volver a vivir esa misma situación, y conocemos también cómo en la última riada importante que tuvo esta comunidad autónoma en el 2013, la gente afectada por esas riadas todavía no han percibido ningún tipo de ayuda económica. Por lo tanto, creo y espero y deseo que en este año 2015 no vuelva a suceder lo mismo que sucedió en años anteriores. Bueno, ya se ha aprobado este decreto ley para las ayudas, son 20 millones en Aragón, ¿no? Sí, Rápidamente, José Ignacio, que nos tenemos hay ayudas ya aprobadas y, hombre, yo lo único que quería decirle a Pilar que quizás Madrid no está tan lejos, pero a veces se ven las cosas de diferente manera. Yo no entiendo que no haya habido descoordinación institucional. La ha habido una coordinación institucional correcta, y bueno, las cuestiones cuando la naturaleza actúa, pues lo que hay que poner son todos los medios. Primero, atender a las personas y después resolver los problemas económicos y, por supuesto, resolver las cosas de manera definitiva, que eso es más complicado. Pero bueno, habrá que hacerlo, y yo creo que existe una coordinación, y en eso además el Partido Socialista, yo estoy seguro que va a tener que estar, porque ahí vamos a tener que estar todos, porque el que quiera hacer batalla política de esto, yo creo que se equivoca. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, nos despedimos, muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Nosotros nos vamos, mañana